a los 87 años, cuando todos creían que ya no quedaban secretos. Alcy Acosta decidió romper un silencio que había pesado más de medio siglo sobre su nombre. No fue un anuncio preparado. No hubo escenario. No hubo música. Solo una voz, más lenta, más cansada, pero extrañamente firme. Y entonces dijo algo que nadie esperaba. No era sobre sus canciones, no era sobre los aplausos, ni siquiera sobre los años en los que su nombre llenaba teatros. Era sobre su desaparición. Sobre ese momento, hace décadas, cuando simplemente dejó de estar. Y lo más inquietante es que durante todos estos años, nadie preguntó lo suficiente. Y lo que realmente persigue a muchos no es que me haya ido. La frase quedó suspendida, como si el aire mismo se negara a moverse. Durante años, su historia se contó de forma incompleta. Un artista que se aleja, un hombre que elige el silencio, un nombre que poco a poco se convierte en eco. Pero lo que nadie sabía es que no fue una decisión simple. No fue cansancio. No fue pérdida de inspiración. Tampoco fue el olvido. Fue algo más, algo que no cabía en entrevistas, ni en titulares, ni en canciones de 3 minutos. En aquella época, los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que había sido una traición. Otros hablaban de una mujer. Algunos más, de una deuda imposible de pagar. Pero ninguna versión lograba sostenerse demasiado tiempo. Porque cada vez que alguien se acercaba a la verdad, algo, o alguien, desviaba la historia, y él nunca lo negó, pero tampoco lo confirmó. Imaginen esto, un camerino, luces tenues, el murmullo de un público esperando afuera, y un hombre que en lugar de salir al escenario, se queda sentado, mirando sus manos, como si no las reconociera. No era miedo escénico, era otra cosa, algo que no se podía explicar sin romperlo todo. Esa noche no cantó, y después de esa noche, muchas cosas dejaron de tener sentido. Los contratos desaparecieron, las llamadas se volvieron menos frecuentes, las puertas, antes abiertas, empezaron a cerrarse con una suavidad inquietante. No hubo escándalo. No hubo despedida oficial, solo una ausencia que creció con el tiempo, hasta volverse parte del mito. Y mientras el público seguía cantando sus canciones, él ya no estaba allí, no del todo, porque lo que muchos no entendieron es que no se fue de la música, se fue de algo más profundo, algo que no podía enfrentar sin perderlo todo. Décadas pasaron, su nombre regresaba de vez en cuando, en homenajes, en listas, en recuerdos. Pero siempre había una sensación, como si faltara una pieza, como si la historia estuviera incompleta, como si alguien hubiera cerrado un libro, justo antes del capítulo más importante. Y ahora, medio siglo después, él decide hablar, no frente a miles, no con luces, sino en un espacio pequeño, casi íntimo, donde cada palabra pesa más de lo que debería. Su voz ya no busca impresionar, busca liberar. Hubo una noche, dice, y se detiene, como si ese recuerdo todavía tuviera poder sobre él. Una noche que no aparece en ninguna biografía. Una noche que nadie registró. Una noche en la que algo ocurrió y cambió todo. No da detalles, no aún, pero deja caer fragmentos. Como piezas rotas de un espejo. Habla de una decisión, habla de alguien más, habla de una puerta que se cerró, no por fuera, sino por dentro. Y en cada pausa, hay más verdad que en cualquier confesión directa, porque lo que está diciendo no se puede decir completamente, no sin consecuencias, no sin remover algo que ha permanecido enterrado demasiado tiempo. Y entonces, vuelve a mirar al frente. No hay lágrimas. No hay dramatismo, solo una calma, inquietante, como si después de tantos años, el peso finalmente hubiera cambiado de lugar. Pero justo cuando parece que va a revelar todo,
Se detiene otra vez. Sistins. Cor. Y sonríe apenas. Tiden. Tuetihihu. Como alguien que sabe que algunas verdades no se dicen completas, no porque no puedan, sino porque cuando salen a la luz, ya no hay forma de volver a ser el mismo. Hubo un tiempo en el que Alcia Costa no necesitaba presentaciones. Su voz bastaba para llenar salas, para detener conversaciones, para hacer que alguien, en medio de la multitud, sintiera que esa canción era solo para él. Era el bolero en su forma más cruda, más íntima, más dolorosamente humana. No cantaba para impresionar, cantaba como si cada palabra le costara algo por dentro, y por eso conectaba. Porque en su voz había soledad, había amor que no llegó a tiempo, había despedidas que nunca se dijeron bien. Durante años fue imposible reemplazarlo. Su estilo, su forma de sostener una nota, ese silencio entre frases, todo era suyo, único, irrepetible. Pero, justo en ese punto, cuando parecía intocable, cuando su nombre ya no solo era un artista, sino una huella, desapareció. Fue en el momento más extraño posible, cuando todo parecía finalmente en su lugar. Alcia Costa no estaba cayendo, no estaba siendo olvidado, no estaba luchando por mantenerse relevante. Al contrario, su nombre seguía teniendo peso, sus canciones seguían sonando, su voz seguía siendo necesaria, y aún así, decidió irse. No hubo anuncio, no hubo última presentación anunciada como despedida, no hubo ese gesto típico de mirar al público, agradecer, prometer volver. Nada, simplemente dejó de aparecer. Una noche estaba, y después, ya no. Las llamadas comenzaron a no tener respuesta. Los productores, confundidos, pensaban que era cuestión de días. Los músicos esperaban ensayos que nunca se confirmaban. Los amigos tocaban puertas que permanecían cerradas. Y poco a poco, ese silencio dejó de ser momentáneo y se convirtió en definitivo. Cortó todo. Escenario, entrevistas, relaciones, como si alguien hubiera apagado un interruptor desde adentro. Y lo más inquietante es que no hubo escándalo, no hubo titulares explosivos, no hubo acusaciones. Nadie salió a señalarlo, nadie salió a defenderlo. Era como si el mundo hubiera aceptado su desaparición demasiado rápido, como si todos sintieran que no debían preguntar demasiado, porque en el fondo algo no encajaba, algo no estaba bien, pero nadie podía nombrarlo, y él nunca dio una explicación. Durante los años que siguieron, el silencio no se quedó vacío. La gente lo llenó, con teorías, con historias, con fragmentos que parecían tener sentido, hasta que dejaban de tenerlo. Algunos decían que todo había sido por amor. Un amor que no encajaba, que llegó en el momento equivocado, o que simplemente no debía existir. Hablaban de una mujer, de cartas que nunca se enviaron, de una despedida que no ocurrió en público, sino en un lugar donde nadie más podía ver. Otros susurraban traición, no sentimental, sino más profunda. Una confianza rota dentro de su propio círculo. Amigos que dejaron de serlo. Socios que sabían demasiado. Decisiones que no eran solo artísticas, sino personales, peligrosamente personales. También estaban los que apuntaban a la fama, a ese peso invisible que no se ve en los aplausos, pero que se queda cuando el teatro se vacía. Decían que no era la música lo que lo cansó, sino todo lo que venía con ella. Las expectativas, las miradas, la presión de ser siempre el mismo hombre, incluso cuando ya no lo era. Y luego estaban los más inquietantes, los que hablaban de un secreto familiar, algo antiguo, algo que no empezó con él, algo que, tarde o temprano,
iba a alcanzarlo. Cada versión parecía completa. Cada historia tenía detalles, fechas, nombres, momentos, pero siempre faltaba algo, como si todas las piezas fueran reales, pero nunca del mismo rompecabezas. Pasaron los años, luego décadas, y las versiones no desaparecieron, se multiplicaron. Cada generación añadía su propia interpretación. Cada entrevista vieja se analizaba como si escondiera una pista. Cada silencio suyo se convertía en prueba de algo que nadie podía confirmar. Y así, sin darse cuenta, el misterio creció más que el hombre, más que su música, más que su propia historia, porque al final cada persona tenía una respuesta, pero ninguna coincidía con la otra. Cada uno, una verdad distinta. Cada voz, una teoría diferente. Y sin embargo, nadie, absolutamente nadie, tenía la respuesta real. Y mientras el mundo seguía hablando, él aprendió a no hacerlo. Alci Acosta envejeció lejos del ruido, sin focos, sin aplausos, sin ese instante antes de salir al escenario, donde todo parece detenerse. Su vida dejó de tener horarios de conciertos y empezó a medirse en silencios. Mañanas largas, sin prisa, tardes que caen despacio, como si nadie las estuviera esperando. No había camerinos, no había trajes preparados, solo un hombre, y el eco de lo que alguna vez fue. A veces alguien decía haberlo visto, sentado en un rincón discreto, en un café, mirando hacia ninguna parte, o caminando, sin destino claro, como si el tiempo ya no tuviera urgencia. No firmaba autógrafos, no buscaba miradas. Si alguien lo reconocía, él asentía con una leve sonrisa, breve, suficiente, y luego volvía a ese lugar interno, donde nadie más podía entrar. La voz, esa voz, ya no se escuchaba en público, pero no desapareció. Se volvió íntima, casi secreta, como si cantara, no para otros, sino para sí mismo, o para alguien que ya no estaba. Y en esa vida sin escenario, sin entrevistas, sin explicaciones, hay una pregunta que nunca encontró respuesta. No en los periódicos, no en las historias que la gente inventó, no en los años que pasaron. Nadie sabe si hubo arrepentimiento, si alguna noche, en medio del silencio, pensó en regresar, si alguna canción quedó atrapada en su garganta, sin poder salir. O sí, por el contrario, todo aquello fue la única decisión posible, no la más fácil, no la más lógica, pero sí, la única que le permitió seguir siendo, de alguna manera, él mismo. Y entonces, ahora, a los 87 años, cuando ya no quedaba nada que demostrar, ni nadie a quien convencer, Alci Acosta empezó a hablar, no como antes, no con esa voz que llenaba salas, sino más bajo, más lento, como si cada palabra tuviera que atravesar décadas antes de salir. No convocó a nadie, no buscó titulares, simplemente dejó que algunas frases escaparan. Fragmentos, recuerdos sin terminar, verdades incompletas. Dijo que hubo una decisión, y se detuvo, como si esa palabra todavía pesara demasiado. Luego, mencionó una noche. No la describió, no dijo dónde, no dijo cuándo, pero su mirada cambió, como si en ese instante ya no estuviera en el presente, sino atrapado en algo que nunca terminó de irse. Y después habló de alguien. No dio nombre, no explicó la relación, solo alguien. Alguien que estuvo allí. Alguien que, de alguna manera, cambió todo. Las pausas se volvieron más largas. El aire, más denso. Como si lo importante no fuera lo que decía, sino lo que estaba evitando decir. Y justo cuando parecía que por fin todo iba a encajar, que las piezas dispersas durante 50 años iban a formar una sola imagen, él bajó la mirada. Respiró y se quedó en silencio. Otra vez, no por olvido, no por cansancio, sino como si supiera exactamente hasta dónde podía llegar y dónde debía detenerse. Y en ese instante, todo volvió a abrirse, porque después de medio siglo, la verdad no apareció completa.
Solo cambió de forma. Ahora ya no es un misterio lejano. Es una puerta entreabierta, que deja ver lo suficiente para no poder dejar de mirar, pero no lo suficiente para entender realmente. Y es ahí, en los detalles más pequeños, donde todo se vuelve imposible de ignorar. Porque entre lo poco que dijo, se escaparon cosas que no deberían importar tanto, pero lo hacen. Mencionó, casi sin querer, una carta. No explicó su contenido. No dijo para quién era. Solo una carta que nunca envié. Y después, silencio. Como si esa frase ya hubiera dicho demasiado. También habló de una llamada que no hizo. No porque no pudiera, sino porque eligió no hacerlo. Porque sabía que después de esa llamada, nada volvería a ser igual. Y entonces, bajó la voz. Aún más, casi un susurro. Dijo que hubo un nombre que no debía pronunciar. No ahora, no nunca, no frente a nadie. Y en ese momento, no miró a la cámara, miró hacia otro lado, como si ese nombre todavía tuviera el poder de romper algo, incluso después de tantos años. No hubo lágrimas, no hubo dramatismo, solo esa tensión que no se puede fingir, porque hay verdades que no se esconden por vergüenza, sino por las consecuencias que aún pueden tener. Y es ahí, justo ahí, donde todo se vuelve más inquietante, porque no es lo que dijo, es lo que eligió no decir. Una carta que nunca llegó, una llamada que nunca ocurrió, un nombre que sigue ausente. Y entre esas ausencias se construye algo más fuerte que cualquier confesión, algo que no se puede verificar, no se puede probar, pero tampoco se puede ignorar, porque hay cosas que después de medio siglo siguen siendo demasiado reales, demasiado cercanas, demasiado peligrosas, como para ser contadas completas. Y de pronto, todo se acelera por dentro, porque 50 años de silencio no ocurren por accidente, no se sostienen por costumbre, no sobreviven al tiempo. Si no hay algo detrás, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente pesado, como para obligar a alguien a callar incluso cuando ya no hay nadie que lo escuche. No fue una pausa, no fue un descanso, fue una decisión repetida, día tras día, durante medio siglo. Y eso cambia todo, porque entonces ya no estamos hablando de misterio, estamos hablando de algo que dolía demasiado, o de algo que no podía repararse, o de algo que, si salía a la luz, podía destruir más que una carrera. Tal vez fue un error, uno de esos que no se pueden corregir, que no se pueden explicar sin abrir heridas en otros. Tal vez fue una pérdida, no la que se llora en público, sino la que se guarda en silencio, porque nadie más podría entenderla. O tal vez fue una verdad demasiado grande, demasiado compleja, demasiado peligrosa, una verdad que no cabía en palabras simples, que no podía contarse sin cambiar la historia completa, de alguien más o de todos. Y en medio de todo eso, él eligió callar, no por debilidad, no por miedo, al menos no el tipo de miedo que todos imaginan, sino porque a veces hablar no libera, a veces hablar destruye. Y hay silencios que no se construyen para olvidar, sino para sobrevivir, porque hay recuerdos que si se pronuncian en voz alta, dejan de ser solo recuerdos y vuelven a convertirse en realidad. Y quizá por eso, después de 50 años, incluso ahora, cuando parece que finalmente va a decirlo todo, todavía hay una parte de él que sabe exactamente que no debe cruzar jamás. Y entonces, la pregunta cambia. Ya no es qué pasó, sino por qué eligió callarlo. Porque mirándolo desde otro ángulo, todo puede significar algo distinto. ¿Fue una huida? ¿O fue una forma de proteger a alguien más? Porque desaparecer no siempre es escapar. A veces es cubrir. A veces es cargar con algo para que otro no tenga que hacerlo. Durante años, la narrativa fue simple. Un artista que se va. Un hombre que se apaga. Pero ahora, con cada fragmento que deja caer, esa versión ya no alcanza. Porque si realmente hubiera querido olvidar, habría hablado antes. Si hubiera sido solo dolor, el tiempo lo habría suavizado. Pero no. Pasaron décadas, y el silencio no se rompió. Se sostuvo, se defendió,
Se eligió una y otra vez. Y eso abre otra posibilidad, que no estaba callando por sí mismo, que tal vez había alguien más dentro de esa historia, alguien que no pidió estar ahí, alguien que no podía soportar la exposición, alguien cuyo nombre no debía ser pronunciado, ni siquiera ahora. Y entonces todo cambia, porque ya no se trata de verdad u ocultamiento, se trata de límites, de decisiones que no se explican, porque explicarlas dañaría algo que todavía importa. ¿Por qué no todas las historias necesitan ser contadas completas? No todas las verdades tienen que ser reveladas para ser reales. Y hay silencios, que no son vacíos, son elecciones, son fronteras, son formas de decir sin decir. Así que tal vez no se trata de juzgar, no se trata de decidir si estuvo bien o mal, si fue correcto o injusto. Tal vez solo se trata de aceptar que hay vidas que no se entienden desde afuera y que hay decisiones que solo tienen sentido para quien tuvo que vivirlas en silencio. Una habitación, luz amarilla tenue, casi inmóvil, un aire que no cambia, como si el tiempo, aquí dentro, se hubiera detenido. Alcy Acosta sentado, espalda ligeramente encorvada, las manos quietas sobre las rodillas, un viejo radio, el sonido, imperfecto, una canción que vuelve desde muy lejos, su propia voz, más joven, más firme, cantando algo que ya no se atreve a repetir. Muy despacio. Los ojos cerrados, no por cansancio, sino como si escuchar requiriera más que ver. Ningún movimiento. Ninguna palabra. Stand seen. Sitinade. Solo ese hilo de música, llenando un espacio que ya no pertenece al presente. Una silla vacía, frente a él. Como si alguien hubiera estado allí, antes, o como si todavía lo estuviera. El radio sigue sonando. Pero él no canta. No interrumpe. No corrige. Solo escucha. Muy atento. Como si en cada nota, en cada pausa, en cada respiración grabada hace décadas, hubiera algo más. Algo que no está en la letra. Algo que no se puede explicar. Algo que no necesita ser dicho. Y así, sin moverse, sin romper el silencio. Permanece, como si supiera. Que hay respuestas que no se buscan, no se cuentan, no se comparten, porque siempre estuvieron ahí, esperando, no a ser descubiertas, sino a ser recordadas. ¿Por quién? Realmente. Puede soportarlas.